Queridos estudiantes de todo el país, ¿cómo están? Les saluda la profe Romina. Hoy tengo el agrado de poder trabajar con ustedes. Vamos a abordar un tema muy interesante que suele causar muchas dudas, muchas preguntas a ustedes los estudiantes. Y para dar inicio al tema, me gustaría que pensemos inicialmente sobre algunas sustancias que solemos utilizar a diario, como por ejemplo el alcohol que usamos para desinfectar las manos, así también el vinagre que utilizamos para condimentar las ensaladas, el aire que respiramos y que es una sustancia tan importante para los seres vivos. ¿Sabemos realmente qué contienen estas sustancias? Preguntas similares había hecho en el año 1869 un científico aficionado de la química, quien propuso por primera vez el diseño de la tabla periódica de los elementos químicos, que es el tema que el día de hoy vamos a analizar. Me refiero al científico Dmitri Mendeleev, quien en aquel año propuso el primer diseño de la tabla periódica, que por supuesto tenía una apariencia totalmente distinta a la tabla periódica que hoy día conocemos, y esto se debe a que muchos de los elementos químicos todavía no eran conocidos en aquel momento. Hoy utilizaremos esta tabla periódica, vamos a trabajar con su estructura, vamos a analizar los datos que contiene esta tabla periódica. Koanga amumeuta PM baepa heisejina, tabla periódica de los elementos químicos. Se trata de un instrumento o de una herramienta que se utiliza no solamente en el campo de la química, sino también en biología, en física y otras áreas más, y sirve para poder organizar a todos los elementos químicos que conforman las sustancias que encontramos en la naturaleza. Actualmente, la tabla periódica ya cuenta con más de 100 elementos químicos gracias al trabajo realizado por diversos científicos que investigaron la composición de las sustancias. En primer lugar, lo que debemos de conocer acerca de los elementos químicos guarda relación con los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Son las letras que representan al elemento químico. En este caso les presento al carbono. Este elemento se encuentra en el aire que respiramos, se encuentra en el gas que contiene la gaseosa que bebemos, incluso forma parte de nuestro propio organismo. Su símbolo es la letra C. Los símbolos se escriben en mayúscula y en el caso de algunos elementos químicos que contengan como símbolo dos letras, la primera debe escribirse en mayúscula y la segunda en minúscula, como es el caso del estaño, plomo, níquel, el helio y varios elementos más. A continuación voy a hablarles de la estructura, las partes básicas que contiene la tabla periódica. En primer lugar voy a mencionar a los grupos químicos, que son cada una de estas columnas verticales que están representadas por números romanos que van acompañados de las letras A o B. En segundo lugar, le menciono a los periodos químicos, que son cada una de estas filas horizontales de la tabla periódica, que están representados por números naturales que van del 1 al 7. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del hierro. Si queremos saber a qué periodo corresponde, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos en esta fila hasta el extremo izquierdo de la tabla, y allí encontraremos el número que indica a qué periodo corresponde. En este caso es el número 4. Ahora bien, ¿cómo utilizamos la tabla periódica para ubicar a los elementos químicos de acuerdo al grupo y al periodo? Como les mencionaba, debemos de conocer los símbolos de los elementos químicos. Aquí tengo al hidrógeno, cuyo símbolo es la letra H. Vamos a ubicar a este elemento químico según su grupo y su periodo. Corresponde al grupo 1A y al periodo 1. Entonces, voy a fijarme aquí arriba donde me indica el grupo 1A, y ahí en el costado la fila que me indica que es el periodo 1. Ya ubiqué, entonces voy a colocar aquí al elemento hidrógeno. El segundo elemento es el sodio, cuyo símbolo es la letra Na. La primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Este elemento, al igual que el cloro, forma parte de la sal común que utilizamos para
salar, condimentar los alimentos. Se encuentra, al igual que el hidrógeno, en el grupo 1A, pero corresponde ya al periodo 3. Por lo tanto, vamos a ubicar en la misma columna, pero no en la misma fila. Verificamos que aquí este número 3 nos indica que es el periodo 3, entonces ubicamos allí al sodio. Por último, como ejemplo tenemos a un elemento químico muy importante para nosotros. Se encuentra en el aire que respiramos y me refiero al oxígeno, cuyo símbolo es la letra O. Se encuentra ubicado en el grupo 6A y en el periodo 2. Entonces ubicamos de esta manera. Por último, voy a hablarles de las propiedades que poseen dos grupos principales de elementos químicos que son conocidos como metales y no metales. Los metales reúnen características en común, como por ejemplo que son maleables. Y la maleable significa que se le puede dar una forma de lámina fina, como este material que tengo aquí en la mano. También son dúctiles, eso significa que se les puede dar una forma de hilo fino, igual que este cable que tengo aquí en la mano. También son buenos conductores de electricidad, como es el caso del cobre, por ello es utilizado dentro de las instalaciones eléctricas. En el caso de los no metales, reúnen características que son algunas de ellas opuestas a los metales. Por ejemplo, no son maleables, no son dúctiles. Algunos de ellos, como por ejemplo el cloro que se encuentra en la lavandina, poseen apariencia cristalina, también el flúor y otros elementos más. No son buenos conductores de electricidad, por lo tanto, no son utilizados para las instalaciones eléctricas. De esta manera, entonces, damos por culminada la clase del día de hoy. Aprendimos muchísimo acerca de la tabla periódica, aprendimos quién fue la persona, quién fue el científico que ideó por primera vez el diseño de la tabla periódica. Aprendimos también a utilizar la estructura, hablamos de los grupos, de los periodos químicos. También hablamos sobre los símbolos, que son las letras que representan a los elementos químicos. Generalmente se escriben en mayúscula y en el caso de que hayan dos letras que se utilicen como símbolo, recuerden que la primera siempre se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. De mi parte es todo por hoy. Les invito a seguir investigando porque aún hay mucho por aprender acerca de la tabla periódica de los elementos químicos.